¿Cómo están, muchachos? Aquí, pues, a todo mon. A todo mon. A todo mon. Mirko Macari, bienvenido. Don Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Excelente. Don Alberto Mayor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas noches, vamos a salir a la noche, ¿no? No, pronto. No, déjalo yo. Estamos grabando, hoy día ahora son las 5:10 de la tarde, un domingo, acá En la casa residencia. de Alberto Mayor, ¿no? Sí, Mientras los niños chapotean en el agua, exactamente. Sí. echarlos de fondo. La semana pasada tuvimos grabación de grillos y ahora tenemos de niños. Sí. Hemos evolucionado. Silencio, Eso habla Sandro. Eso habla de lo artesanal del producto. Sí, pues, Sí. No, es lo que hay. Estamos escuchando a Mon Laferte por razones fundadas. Mira, Darío nos preguntó qué canción llevaría. Y yo propuse Mon, a partir de hay otras más que vendrán después, pero básicamente hay una lectura que es la evidente. Primero de todo esto que está pasando en Chile, esta explosión social, este fuego que tira lava del volcán, se da, por cierto, con una queja ya evidente sobre temas de violación a los derechos humanos, pero para mí no es lo más interesante de la MON. La iconografía de ella mostrando sus pechos, no similar a como fueron las marchas feministas del mayo del 2018, ¿cierto? ¿no? Con ese eslogan: en Chile se tortura, se mata, nos instala quizá en la zona más interesante, pero tal vez la menos evidente, la menos analizada de este fin de ciclo. Yo he hablado que estamos frente a un fin de ciclo único en la etapa de la humanidad, los 200.000 años del hombre en la Tierra. Entonces hay un ciclo chileno que es lo más conversado, que es el ciclo de la transición, que viene impugnado del 2011. Hay otro ciclo que es el que está en esta casa de vidrio, ¿no? Este mundo digital, que es el paso del capitalismo de chimenea al capitalismo digital, o a la horizontalización de la realidad y de la verdad a través de los teléfonos, ¿no? De los celulares, ¿no? Sí. Todo está en imagen en directo, ¿no? Pero hay otro ciclo que muere y que tiene, a mi juicio, que se ajusta muy bien a lo que ocurre post acuerdo político firmado el miércoles de madrugada ahí en el Congreso Nacional de Santiago. Viene madrugada. Claro, de jueves a viernes. Viene madrugada. Que es el fin del patriarcado. El patriarcado, quizás pocas mujeres feministas que lo esbozan como eslogan, fin del patriarcado, ¿no? No tiene que ver solo con los derechos de las mujeres externos a los hombres, sino que es una manera radical de organizar el poder de manera vertical, ¿no? Y lo que estamos viendo, esto tiene muchas más aristas, lo que estamos viendo finalmente cuando, independiente que todavía estamos en un interregno, pero el acuerdo, pese a ser muy celebrado en lo popular, en el establishment, al parecer tiene zonas de fractura en la base, y hay una queja por debajo, ¿no? Que hasta la altura domingo a las 5:15 de la tarde no aflora. Y eso tiene que ver con formas tradicionales de autoridad, en definitiva. Sí. Me gustaría un poco profundizar en eso, lo dejo hasta ahí, pero Sí. obviamente... Sí, yo creo que lo que pasó en ese acuerdo es bien interesante porque, por un lado, se ve, por un lado, una cosa que siempre hay que dejar anotada, y es que la eficacia de la política, por torpe que sea, cuando hace algo. O sea, ese acuerdo permite un cambio de estado de la crisis. Ese cambio de estado puede ser estable o no, puede tener muchos matices, pero en cualquier caso es un cambio de estado. Para algunos se llama pacificación, ¿verdad? Creo que hay un gran error, además en el punto 1, que quizás Del acuerdo. Quizás ha sido uno de los más destacados por todos los actores, que es explicitar de que el acuerdo es una especie de canje por la ausencia de violencia. Sí. O sea, es demencial. Es muy honesto. O sea, muy honesto. Es hobbesiano. Sí. Es completamente hobbesiano. Entonces, y es bien demencial porque establece la relación, una especie de relación de negocio entre las élites y el pueblo, donde el pueblo ofrece paz, sí y solo sí, acepta las condiciones a entregar desde arriba.
Entonces cuestiona, ese punto 1 cuestiona por completo, al desnudar la idea misma de orden social. La idea de orden social en el sentido que uno se levanta sin cuestionarse las cosas de la vida, sin cuestionarse el precio del transporte, sin cuestionarse el precio de la universidad, sin cuestionarse el precio de las lechugas, sin cuestionarse quién está gobernando. Todas esas cosas están un poco dadas por sentadas. La mayor parte de la gente no está en eso. Probablemente la gente que escucha este podcast dirá, bueno, pero yo sí me cuestiono todo eso. Sí, usted escucha este podcast. O sea, Sí. Usted no es un chileno promedio. claro, y no es un habitante del mundo promedio. Las personas en el mundo no andan preguntándose si debe caer o no caer un cierto modelo. A la gente se le cayó la cristiandad en la Edad Media. No andaban tratando de que se cayera la cristiandad, salvo normalmente los que habían sido curas y no habían sido incorporados en la agenda principal. Y se retiraban y tenían la cultura suficiente para poder enfrentarse a los curas. Entonces, hay que tener ojo con este proceso, porque este proceso empezó efectivamente. Hay una cosa que es interesante, y es el momento en que se engolosinaron adentro de la mesa. O sea, tú vas por una cosa que es bien concreta. Vamos a llegar a un acuerdo para hacer plebiscito antes, para hacer una mexicana a los alcaldes, que era un objetivo importante, ¿ya? Quitarle el plebiscito a los alcaldes, y para poder definir entonces si hay nueva constitución y cuál es el mecanismo. Y están ahí, y de repente viene como, bueno, pero definamos, fíjense en esto, ¿eh? El punto 3, que dice que es la convención constituyente mixta, nos dice cómo se eligen los que se eligen. El punto 4 dice claramente cómo se eligen los que se eligen, la convención constituyente o asamblea constituyente, para ser bien honesto. Sí. ¿Ya? Pues bien, el punto 3 no está aclarado porque los mismos miembros de la élite en esa mesa sabían que perdía esa tesis. Entonces fueron al 4 y en el 4 explicitaron los puntos de cómo se seleccionaban las personas. Y se seleccionan igual que los miembros de la Cámara de Diputados, el mismo sistema electoral. Y la misma cantidad. Y la misma cantidad. Lo que produce, para la gente más informada, una crisis inmediata, y para la gente menos informada, la va a producir en el tiempo. La va a producir. ¿Ya? Porque cuando tú te imaginas esto, dices, bueno, pero aquí yo, juntas de vecinos unidas, podremos seleccionar a un representante. No. No, porque vaya a tener que ganarle, en este distrito, por ejemplo, a 9 candidatos juntos en cada lista para poder entrar. O sea, solo contra 9. Contra 9 con partido, con estructura, con plata. ¿Ya? Entonces, no es verdad. Esa problemática es la que empieza a emerger lentamente y empiezan a producirse quiebres en la zona donde esta fractura parecía tener más vida. Es interesante lo que está pasando, por ejemplo, con Convergencia Social en el Frente Amplio. O sea, el estado de la situación hoy... O sea, es interesante y es dantesco. Claro, Hoy es catastrófico. Es dantesco. Exacto. Un proceso de unidad muy interesante de 4 partidos, una cosa, hecho Balcanizado. bolsa en Balcanizado. 48 horas. O sea, es impresionante. Todo desmembrado, con renuncias que no llevan a ninguna parte, con estancias adentro que no llevan a ninguna parte, con toda la articulación, la formulación de la única fuerza que podía hacer un contrapeso dentro del Frente Amplio, objetivo, cuantitativo respecto a ARD. ¿Ya? Todo devastado, completamente devastado. Entonces, frente a eso uno dice, bueno, ¿y por qué? Porque en ese lugar exacto estaba la zona de corte. La zona de corte entre el liberal bien pensante progresista, ¿ya? Y el mundo de los monos. Con todos los grises entre medio. En ese lugar, en el movimiento antiguamente autonomista y hoy día en Convergencia Social, estaba la zona. Entonces llega esto y esto te obliga a tomar una decisión binaria, ¿ya? El acuerdo sí, el acuerdo no. Gabriel toma una decisión de estatura política con el pequeño problema de que para la estatura política necesitas ropa. O sea, la estatura política no viene sola. Entonces yo voy y firmo el acuerdo porque el acuerdo es relevante y es una necesidad. Ok, ¿puedes sostener eso? ¿Puedes convertirlo efectivamente eso en algo que tenga valor? Parece que no.
Claro, Gabriel quedó listo para ser disidente de Bópoli. O sea, así de fuerte el movimiento. Ah, lo estoy diciendo como ironía, por cierto, pero... Claro. Es un, Efectos especiales, es un- efectos especiales. es un piano melancólico esto a propósito de lo que acaban de decir de Gabriel. Bueno, porque todo esto es triste de alguna manera. O sea, a mí me gustaría ir un poco más Pero lejos. cuando uno habla de Gabriel podríamos haber puesto la parte donde cantan Brucha la Terra, que es donde está la chica y todas esas Ya, cosas. pero- Mira, llevamos 10 minutos de programa. Déjame presentarlo. Estamos en la 7ª emisión de La Cosa Nostra. Ah, Con Mirko Macari, con Alberto Mayol. estamos llegando a la Costra Nostra. Estamos a la Costa Nostra. Y nada, y esta Vamos música a- es... pero vamos a la costa amalfitana. Sí. Ah, Sí, pues. Y yo antes, quiero escucharte, Mirko, pero quiero decir que armamos una pregunta asaz interactiva en el Twitter, hace un rato atrás, ¿cierto? Y dimos léela, 2 horas. léela. Hoy se reúne la familia, somos nosotros, hay podcast de La Cosa Nostra, es lo que están escuchando, y antes que caiga el sol. Y tenemos una encuesta para abrir el programa. Esta es una encuesta para rockeros, porque es una encuesta AC/DC. Exactamente. Ah, AC/DC. En el acuerdo del viernes, ¿cuánto hay? Mientras... No, extraordinario. Vamos a bajarla. ¿Cuánto hay de AC y cuánto hay de DC en el acuerdo? Y había 4 alternativas. La calle habló, es decir, el 100% de lo que sucedió el viernes es AC. Asamblea Constituyente, Sí. lo estamos entendiendo. No es malo, es una alternativa intermedia. Mira, no es malo, no es malo. 66% hay de AC y 33% de DC, ese podría ser. No son los resultados, son... Ah, ya, estás dando las alternativas. La tercera alternativa fue, podría ser peor, pero ahí en realidad ya es menos AC, 1/3 C, y ya 2 empieza a aparecer tercios DC. DC. Y esto es pura cocina. Esa era la cuarta alternativa, es decir, esto es un 100% DC y aquí no hay AC, desapareció completamente. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, si terminó ya la encuesta, Ah. votaron 1.100 personas un día domingo en la tarde. Hay que ser muy latero para participar de esta encuesta. Mira, Yo los- 1.100 personas. Yo los admiro, pero son unos nerds, para que lo sepan, digamos. Es como ir a un cabildo, hay que ser nerd, digamos. Pero la gente va. La calle habló, ganó, pero está bien repartido. O sea, es decir, la gente está contenta con lo sucedido, un 43%. Segundo, no es malo, un 29%. Esto es pura cocina, un 17%. Y podría ser peor, un 11%. Es lo que ha salido en esta... No está tan mal. No está tan mal. No es está decir, mal. hay un cierto optimismo. Porque hay que decir, y con eso le damos el pase a Mirko, porque yo creo que lo que pasó en estas últimas 48 horas, Mirko, una de las cosas que tiene es que es como que es un animal raro, como que cuesta definirlo, ¿cierto? Claro, estamos muy encima para evaluarlo. Yo creo que el día martes, en la noche, la tensión que había me indicaba que el enfermo tenía una temperatura de 39 grados. Estábamos a punto de irnos a la UTI. Sí, ¿Ah? sí. Y el acuerdo, efectivamente, a la luz, por ejemplo, los indicadores económicos, el clima de la calle, el propio día viernes, es que la temperatura bajó a 37,5. Entonces el enfermo se puede quedar en la casa bien abrigado, se está monitoreándolo. Y efectivamente es así, pero yo creo que hay por debajo una cuestión tectónica más compleja. Y que es parte de que de los objetivos, porque el objetivo de este acuerdo era que esto pacificaba, esto mejoraba, nos bajaba la temperatura a 36 y ya estábamos al otro lado. Exacto. Nos íbamos de alta, pero no pasó eso porque el remedio que usamos es muy fuerte. Es decir, fue una dosis ultra, extra, mega de antibiótico de última generación. Es el último recurso. Entonces era el último recurso y el último recurso no quita la enfermedad, simplemente baja la temperatura. Claro. O sea, el acuerdo se pide a la Constitución, se lleva por la bañera a la Constitución. Entonces el problema aquí tiene que ver con lo que, no, como diría Maturana, de que no vemos lo que no vemos. ¿Y qué es lo que no vemos? Lo que no vemos es que el 18 de octubre murió la política. Y el acuerdo es pura política, y hablo de la política porque no nos quedamos en el vacío, surgió lo político. Entonces el acuerdo es excesivamente la política y no es lo político. Entonces, si tú me preguntas a mí, Mirko Macari, ¿este es un mal o un buen acuerdo? Yo te voy a decir desde Mirko Macari, periodista, 49 años, blanco, perteneciente
a el 10% de más altos ingresos de este país, probablemente en el último decil del 10, pero en el 10. Ya. ¿Ah? O en el primero, ¿no? No, estaría en el último. en el último. O sea, es lo que último, quieres decir. sí, Yo no eso sé soy. si eso es cierto, pero eso es lo que quieres No, decir. sí, es cierto, es Estás en el completa, 91. es completamente. Yo ya te escaneé, no, está en el 96, pero no importa. Completamente, un departamento y un auto a crédito, ¿me entendí? Bueno, pero además con una biografía donde me dice, oye, se echaron la Constitución, es harto, es bueno si uno quiere que las cosas cambien, pero mi marco emotivo, cultural, mi capital, ¿ah? De todo tipo, social, no alcanza a medir lo que está ocurriendo en el marco más amplio. Porque, como lo decía Castells, esto no es un movimiento político. Un movimiento político quiere movilizar para lograr desde el Estado un cambio. No es un movimiento social, en el sentido que buscan una demanda con unos líderes, con un discurso y con una agenda que se negocia. Es un estallido, es una explosión. Y eso es pura emoción, porque lo que está emergiendo es una nueva subjetividad, que es radical. Y entonces todos el columnismo leninismo de la plaza aplaude, porque lo hace desde un marco conceptual bueno, esto es la política, una conversación entre caballeros donde nadie queda del todo satisfecho, pero es lo mejor posible dentro de lo racional. Un espacio Sin embargo, Adam Smith. esto no es racional. Sí. A lo que estamos asistiendo es a una revolución de las subjetividades y de las expectativas que tiene que ver con la energía acumulada. Entonces lo que parece mucho no alcanza. ¿Por qué? Porque cae, no porque lo hagan los políticos necesariamente, sino porque está en un terreno que no tiene ni una gota de confianza. No hay sustancia. Chile tiene la desconfianza más alta de la OCDE, de 12% intersubjetiva y con las instituciones. Entonces lo que se instala no es el beneficio de la duda respecto al acuerdo, sino que se instala la sospecha. Y entonces nuestros cerebros van en general, hablo de las mayorías, no del mío, que estoy sobreinformado, que conozco los actores y capturo la debilidad del sistema y evalúo bien la cosa. Lo que se instala es qué es lo que no estoy viendo, por dónde nos van a cagar, porque eso viene siendo muy fuerte y ese es el kit del problema que nos hace decir, este enfermo no se ha mejorado. Hoy en la mañana, Mirko Alberto, lo conversamos hace un minuto. De hecho, una escena que de verdad que cuesta creerla. Beatriz Sánchez, sacrosanta Beatriz Sánchez, en el mundo de la izquierda, matices más, matices menos, pero siendo una funa espantosa, terrible, iban a hacer un punto de prensa, entiendo, con la gente del Frente Amplio y de RD fundamentalmente. Estaba también la Catalina Pérez, estaba la diputada Natalia Castillo, en fin, no sé qué, pero Beatriz Sánchez fundamentalmente. Entiendo, cerca de Plaza Italia. Y bueno, están circulando muchos videos, pero una funa dura. O sea, no un tipo que te grita, entre muchos que te apoyan y dos, tres. No. O sea, no había nadie que apoyara. No había nadie que la defendiera, digamos. Y además con insultos de grueso calibre. Sí, fue muy heavy. Y uno dice, o sea, ¿qué? ¿Se fue todo esto al carajo? Sí. Claro. O sea, sí, lo que pasa. Claro, por lo que decíamos antes, que no lo capturamos desde esta agradable conversación soleada y ñoñoa. Claro, lo que pasa es que, mira, fíjate lo siguiente. La posibilidad del recorte político del conflicto fue el 2011. Tú el 2011 estaba perfecto para que tú recortaras lo que te gustaba del pasado, lo dejaras y cambiaras y pusieras cosas nuevas en lo que no te gustaba. Era una oportunidad formidable porque el movimiento social tenía una estructuración que avanzaba hacia otros temas, pero tenía una energía enorme, pero que se iba difuminando en la medida que avanzaba a otros temas. Si tú tenías la generosidad, la tranquilidad, la ponderación de avanzar a otros temas, la gente iba a decir, wow, y esto llegó súper lejos, inundó muchas dimensiones, pero las inundó no como inundación de la sala de máquina, sino que simplemente como la llegada de un pequeño oasis, parafraseando al presidente, ¿ya?, a cada uno de los lugares que estaban demasiado secos. O sea, estaba a punto en la cocina. Exacto. Pero se les quedó el fuego prendido como 10 años más. No, pero dijeron, no, por ningún motivo no vamos a hacer nada. Piñera dijo, vamos a nacionalizar el CAE.
Se acabaron los créditos bancarios privados. Falso, no ocurrió, no lo hizo. O sea, dejó todo tal cual. Llegó Michelle Bachelet y dijo, ¿cuál fue el tema? El tema fue este, hagamos ese tema. Todo lo demás, chao. Las 40 horas, perdón, pero las 40 horas las frenó Bachelet. ¿Ya? Entonces, porque los actores privados además decían, no, si ya se quitó la fiebre, estamos todos bien, volvamos a jugar. El diagnóstico era equivocado y podemos volver al país de siempre. Exacto, y todos dijeron sistemáticamente el diagnóstico, no el diagnóstico más radical, ¿ya? Sino que el diagnóstico de Bachelet, que era una cosa ya meliflua, era demasiado, era equivocado. Y dijeron no. Y lo ratificaron supuestamente ese diagnóstico con el triunfo de Piñera. No entendieron que finalmente había una sola variable en eso. Si variable podía compensar todo este desastre produciendo dinero encima de nosotros. ¿Ya? O sea, ese era todo el tema. Y no lo pudo hacer. Y no solo eso, sino que además apareció la burla, apareció el dolor de la gente y entonces estalla. Bueno, en ese contexto hay que entender, cosa que al Frente Amplio le costó entender, que el Frente Amplio era dueño del fenómeno 2011 y su participación en la propiedad del 2019 es de un 1,2%. Sí. Pero 1,2%. Y es el que más podía participar. Y seguía siendo un 1,2%. Entonces, en medio de eso, en medio de esa conflictividad, el diagnóstico de podemos llegar a un acuerdo político, ¿no? Que no venga acompañado de algo que lo dijimos las veces pasadas. Aquí hay un cañonazo económico, social, que es fundamental para que la gente diga, están entregando cosas importantes, están entregando sistema tributario, están entregando derechos sociales para el futuro, están entregando algo. No, dijeron, entreguemos la Constitución. Y la gente que aprendió a leer a los muñecos, dice, sí, la Constitución es súper importante, pero es gratis. Claro. Pero es gratis, no les cuesta plata. Y yo les vine a hablar de lo que nos pasaba con su modelo monetarizado, mercantilizado. La Constitución es importante para este subgrupo de nosotros. Exacto. Porque estamos en la conversación elitaria que es política y que entendemos que simbólica y jurídicamente, claro, es muy relevante, pero lo que dice Alberto es que no toca el corazón del problema del estallido, de la conexión directa con la rabia. En ese sentido, lo hablaba con los compañeros del programa Comando Jungla en la semana, la pregunta. No puede pasar publicidad de Comando De este acuerdo, adelante. La pregunta ex ante que yo le hago al acuerdo es, ¿será suficiente el acuerdo como sacrificio para calmar la ira del volcán? Y la respuesta claramente es no. Pese a ser mucho, no alcanza. Ahora, eso no es, está bien, yo creo que usted pone una dimensión que es súper clave, pero no es la única, porque incluso en gente que tiene una, por decirlo así, sobrevaloración, un poco podríamos decir así como esta gente de 10% que se preocupa más de lo político y que está en la calle, tampoco. Es decir, los que funaron a la Beatriz Sánchez hoy día en la mañana, no es que solamente estén esperando más la agenda social, de hecho, efectivamente esos sectores puede que la agenda social también vaya de la mano. Lo que quieren ver es que efectivamente sea, lo digo así, parafraseando, o sea, de verdad sea el pueblo el que conduzca los procesos, claro, y por lo tanto, todos los que son parte del problema, la clase política, así en genérico, no queremos que sean parte. El pueblo salió muy comunista. Es la horizontalización de la toma de decisiones. Efectivamente hay una demanda de igualdad en el poder, en la toma de decisiones. Entonces, y eso tiene que ver más que con la izquierda, con la era digital. Es más Steve Jobs y WhatsApp y Google que el manifiesto, ¿cachai? O sea, porque la izquierda se caracterizaron por decir todo para el pueblo, pero sin el pueblo, ¿no? Vamos a ser como partido conductores del proceso. Entonces, esto subvierte todas las estructuras clásicas de izquierda a derecha sobre la manera de concebir el poder en el siglo XX, porque estamos en el XXI. Y por eso que se van por el desagüe las derechas, los centros, las izquierdas, que circulan en torno a sí mismas. Y entonces se felicitan por este acuerdo en torno a sí mismas. Y sale Girardi felicitando a Boris por la valentía y en ese típico juego que no es de tontos, es de ciegos.
Claro, Sí. Es de ciegos ante un nuevo paradigma que emerge. Alberto, yo quiero hacer un puro punto. Tengo dos, pero quiero hacer un punto en ese porque si no se va a ir. Lo que pasa es que yo creo que tú mencionas bien la dimensión, un poco esto cuando decís este eje que es muy creativo de lo analógico versus lo digital. Pero también en lo Gracias. digital, también uno puede hacer otra analogía. A ver, este estallido social, que en el fondo a nivel intelectual está puesto encima de la mesa hace varios años, no por muchos intelectuales, por varios en voz baja, por otros como Alberto y pocos otros más que publicaron y que lo asumieron más, pero está diagnosticado. Pero el tema es que este estallido se dio, y eso quiero hacer también no es una reivindicación, es una honestidad intelectual. Este estallido, voy a decir una cosa obvia, fue violento, y si no hubiera, y fue masivo, pero si hubiera sido solo masivo, no habría habido el acuerdo del viernes, no habría habido nada de esto y Piñera no estaría cada vez más ya a 30 Claro, esa es centímetros. como la reivindicación Sí. del viejo Carlos. No, pues, pero es que- no. La violencia es partir a la historia. Es que no, yo lo que digo es que... Lo que es que está muy bien, porque así sí, es que no, estamos yo viéndolo. creo lo que en estamos este viendo. caso ni siquiera habría una reivindicación, porque no es ni siquiera una reivindicación conceptual, es solo sentarse y mirar. Entonces, yo creo que ese es parte del punto. O sea, aquí lo que hubo es, voy a decir, aquí hubo actos vandálicos, aquí hubo saqueos, hubo quemas. Y hoy en día se paran algunos, o sea, por ejemplo, yo miraba hoy día en la mañana los programas políticos y había, qué sé yo, el diputado Pablo Vidal. Y entonces, con mucho orgullo, haciéndose carga, pero esto no es un triunfo nuestro, este es de la calle, etcétera, de la calle que actuó pacíficamente, de los millones que actuaron pacíficamente, hay que igual condenar la violencia. Entonces, mira, hay un tema de honestidad intelectual. Fue también de los millones que salieron pacíficamente, pero fue también de los miles que salieron violentamente. Fue primero. Que fue primero, que hicieron que después los millones salieran pacíficamente, pero tal como dijo Alberto... Literalmente tal- prendieron la mecha. Literalmente, y tal como dijo Alberto hace varias semanas atrás, que me encanta la frase, lo parafraseo harto, cuando él dice, lo has dicho en varios programas, esta cosa de esta imagen metafórica de alguien que prende la estación del metro y esa señora, la habitual señora Juanita, que quizás no sale a prender tampoco el metro, no lo habría hecho, y capaz que está en desacuerdo, pero al menos en esta ocasión, después de 30 años, guardó un respetuoso silencio y algo dentro suyo, como tú decías, le dijo, parece que esto no está malo. Entonces, lo que hay aquí es una expresión muy violenta, con mucha expresión vandálica, y que fue lo que genera este cambio. Entonces, cuando tú que después quieres hacer arbitrariamente, me parece una deshonestidad de parte de los sectores políticos del Frente Amplio que lo han hecho, lo puedo entender en algún nivel, trazar una línea y solamente ponerse de parte de las masas y de los millones que han salido pacíficamente, como nosotros que hemos ido a algunas movilizaciones pacíficamente, pero lo siento, este estallido es más que eso, y si no te haces cargo de eso, aparte de la deshonestidad, creo que efectivamente podés construir algo que después no logra llegar a puerto. O sea, si no eres capaz de hacer el gesto, el buenista, de decir civiles y militares, para hablar de esto, y decir violentistas y pacifistas, ¿ya? Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, que hay un fenómeno que es súper simple, y es que, a ver, esto que pasó no es algo que en la vida social sea habitual. El malestar social normalmente no estalla en todas las formas posibles al mismo tiempo y en 24 horas. Eso no es normal. Voy más lejos. Todos somos cómplices del orden social. Hasta la gente más revolucionaria normalmente es cómplice del orden social. Normalmente Hasta lo ocupa. hasta lo ocupa, efectivamente. Entonces, porque todos sabemos que el cambio mañana de las rutinas en algún punto nos afecta a todos. A todos. Entonces, cuando las personas están disponibles, todas las personas, a cacerolear mientras queman el metro, perdón, ¿pero qué están haciendo? Están poniendo la Están música diciendo- de fondo. ¿No están diciendo acaso no quemen más el metro? Para nada. Entonces, no nos hagamos los santos, ¿ya? A 3 semanas o 4 semanas después, ¿ya? No, digamos lo que pasó. Lo que pasó es que hubo gente que estuvo disponible, mayoritaria en Chile, a votar no solo el agua del baño, sino que un pedazo de la guagua. Sí. A decir, la guagua es el anticristo, ¿ya? Y tengo que hacer algo. Y eso que aparece de pronto sobre nosotros, es una carga muy pesada que la política
tiene que limpiar y transformar, tiene que hacer un lavado, ¿ya? Literalmente un lavado, ¿ya? de la imagen de esto para poder edulcorarla y convertirla en algo. Fíjense que hay una anécdota bien bonita. En el famosísimo cuadro de La libertad guiando al pueblo, que todos entendemos que es el cuadro que simboliza la Revolución Francesa, ¿ya? No, deja, está haciendo la aseo. En ese cuadro, ¿ya? Hubo una gran polémica. Bueno, primero hay que aclarar que ese cuadro no se pintó para conmemorar la Revolución Francesa. Fue un cuadro relacionado con las revueltas liberales de 1830. Sí, posterior. Claro, son 40 años después, pero además no tiene que ver con la Revolución Francesa. Sí. Nosotros lo leemos así. Pero lo más interesante es lo siguiente, la polémica que generó, si ustedes se fijan, al lado de la libertad, teta al aire, guiando al pueblo, la bandera de Francia, al lado hay un muchacho joven con la pistola en la mano, un pillo, ¿ya? Claramente alguien vestido como alguien que va a hacer pillaje, disparando al aire, produciendo temor. Y entonces los bien pensantes de la época dijeron, no podemos conmemorar la Revolución Francesa, ¿ya? Cuando se instaló la idea de que esto era la Revolución Francesa, con ese muchacho en el cuadro más importante de la historia de Francia, haciendo pillaje. Entonces se configura la idea de que eso sencillamente es inaceptable. No se puede llegar allí. Bueno, la verdad de la historia es que ese muchacho representa parte de la acción política que ocurrió en ese momento y parte de la acción política que ocurre en este momento. Punto. Hay que operarse de realidad. Y en ese contexto es que la solución, ahora, no hay que ser, esto no es mecanicista, la solución no es llegar y decir, a ver, mucha de la gente habría apoyado todo esto si es que hubiesen puesto plata. No. Lo que significa es que uno da un cañonazo de efecto de que efectivamente el mensaje ha sido comprendido y que hay disposición al cambio político. Y ese cañonazo de efecto es, primero, un acuerdo político muy simple, un acuerdo de 4 puntos, simples, concretos, que no tengan doble lectura, y un segundo, y el cañonazo de acción social, que revela la situación, o sea, que da cuenta de la problemática de origen del asunto. Si tú haces esas dos cosas, la escena es bastante limpia, y todos los que vayan en contra simplemente se ensucian ellos. Pero ¿qué es lo que pasó? Que hoy día los que fueron en contra empezaron a generar una crisis importante a fuego lento. Porque claro, el sistema se recuperó, las encuestas van a decir esto mejoró, pero lo que dice Mirko es muy importante, muy importante. Fuiste e hiciste la quimioterapia completa y dijiste, ok, vamos a hacerla completa y que esta cuestión tenemos que quedar sanos. Y te dijeron, oye, sabes que quedaste bastante bien dentro de todo. Eso no suena bien. Igual tienes un problema. Y eso es lo que viene ahora, que a fuego lento van a ir apareciendo los problemas y a la medida que la gente vaya descubriendo los elementos de este segundo plano de la dimensión, que es un poco lo que empezó a surgir ayer. O sea, lo siento porque me parece formidable la figura, ¿eh? Yo creo que en términos de a quienes alguna vez hemos trabajado la sociología del lenguaje es muy interesante. Mostraban cómo iba a ser el voto, andaba circulando, no sé si lo vieron. Entonces, El voto de abril. El voto de abril. Entonces ya primero apruebo, rechazo, ¿ya? Nueva constitución. Segundo, convención constituyente mixta, ¿ya? Tercera pregunta, ¿a dónde quiere que le pongan el pico? ¿En el ojo derecho? ¿En el ojo izquierdo? ¿Ya? Que habla de ese sustrato invisible de desconfianza total. Exactamente. ¿Y sabes lo que pasa? Lo más interesante de pasar, perdonen lo procas, pero tiene que ver con el esfuerzo de entender lo que hay detrás. O sea, cuando tú pasaste del me están culeando al pico en el ojo, estás omitiendo la barrera funcional, que es súper importante. O sea, estamos hablando de que no hay un interés del sádico por procurarse ningún placer más allá de la humillación del otro. Eso es lo que significa el pico en el ojo. ¿Ya? Y la gente lo necesitaba decir a tal punto que, para no decirlo así, que suena fuerte, lo dijo en inglés e inventó una configuración inglesa medio absurda, ¿ya? Pero se dijo, porque en el fondo, o sea,
es el máximo de perversión, el máximo de locura, el máximo de banalidad, de superficialidad, de inutilidad, pero el máximo de humillación. Ya no hay ningún respeto. ¿Ya? No es que nos van a culiar de nuevo, es que te van a meter el pico en el ojo de nuevo, y en el ojo no se puede meter el pico. ¿Ya? Fletcher suena. Los que nunca volvieron, Catrillanca y Cisterna. Acá estamos todos, cada uno a su modo, machacando caseros. Catrillanca, a propósito. Súper interesante lo que pasó el día Catrillanca. Que esa cosa que los mapuches han demostrado, de esa sabiduría política, pero de una desproporción infinita, que revela por qué en la historia tuvieron los éxitos que tuvieron, ¿no? Muy interesante, porque esa capacidad de ir contra, ¿ya? El contraciclo. Estaban todos esperando que ese era el día, y en medio de todo este estallido era el momento en que los mapuches lo quemaban todo, lo hacían todo. Y lo que vino de allí fue silencio. Silencio y lenguaje. Lenguaje ponderado, pero para decir cosas fuertes, pero tranquilo. Y entonces desactivaron, ¿ya? En el momento donde todo se confluye en una especie de locura, ¿ya? No, ellos salieron de la fase maníaca y dijeron no, esto lo vamos a hacer con calma. Porque yo creo que ellos tienen mucha conciencia de que la fractura, la gran fractura de la confianza ya en su nivel máximo, no solamente lo desconfianza que había en el mercado, la gente yendo a comprar y sentir que las empresas, los poderosos estaban de alguna manera coludidos en aquello, la gran desconfianza es el caso Catrillanca. Es la sensación de abrumadora incapacidad de poder enfrentar a los grandes poderes y al mismo tiempo de la posibilidad de la dignidad, que es el nombre que se le ha dado a la nueva Plaza Italia. Yo quiero retomar una cosita respecto del tema de la violencia, que tiene que ver con que todo eso que aceptamos en los tiempos de normalidad y nos parece nuestro marco cognitivo común, debe ser puesto en duda para tiempos de anormalidad. Entonces ahí hay un peso, yo te diría, de la beatería católica, ¿no? Respecto de dividir el mundo entre bueno y malo y hacer las cosas binarias. Y los momentos de crisis son momentos caóticos en que está todo. Entonces está la marcha pacífica, está la violencia, están los carabineros que no se han actualizado respecto de su etos dictatorial. Está todo lo que nosotros vemos, todo, está los chalecos amarillos, la explosión es todo, el volcán explota con todo. Con todo. El científico que va después a ver la lava va a hacer una disección y decir, no, esto es carbonita, y esto es hidrógeno congelado, y esto de acá, pero es un ejercicio posterior. Para que estallara el volcán tenía que darse todo junto. Entonces parte del cambio de ciclo epocal, ya eso nos invita, por ejemplo, el movimiento medioambiental, nos desafía el pensamiento sistémico, a dejar de mirar las cosas como es esto o lo otro, porque en estos tiempos es esto y lo otro. Eso como base de nuestra estructura de los nuevos lentes para mirar la realidad. A lo anterior, para profundizar también en esta crisis epistémica o de crisis de los lentes a través de los cuales miramos la realidad, ¿no? Está la insistencia justamente del establishment o de opinología, ¿no? De celebrar un acuerdo que, repito, se enmarca dentro de una idea que la política es una conversación entre caballeros. Y eso efectivamente es el sumum o es lo virtuoso dentro de la lógica de una política mediada, dentro de la lógica de la democracia representativa. Pero hemos llegado a un punto de la historia que ese modelo de la democracia representativa está agotado en Chile, en el mundo. No lo digo yo, lo dice Castells, lo dice Harari. Lo que pasa es que acá los citamos, los llamamos para las vacaciones, para Cachagua, pero no entendemos lo que nos están diciendo. Y entonces es mejor darlo por agotado antes que seguirnos pegando contra la realidad por querer amar demasiado nuestros fetiches. Y entonces está el clásico columnista de Twitter, el profesor Fábrega, que dice, o la democracia representativa o no es. Bueno, perdón, eso mismo deben haber dicho en los finales extractores del Imperio Romano. Somos lo más grande que ha habido en Occidente, es imposible que nos acabemos. Pero la historia se lo termina llevando todo. Sí.
Y entonces, esto no es necesariamente malo, esto nos invita a abrirnos a lo que viene para que lo que venga sea mejor que lo que había, no peor, porque también hay un fatalismo. Si no es eso, que sobre todo en las viejas generaciones, ¿no? Que yo lo he escuchado, todos los que tienen más de 50, qué bueno el acuerdo porque respiramos tranquilo, porque si no está el miedo a la regresión autoritaria. Y eso es una pura memoria no limpia de lo que significó la dictadura militar. Como si Piñera hubiera podido dar un autogolpe, que es como el marco de referencia interpretativo de toda la izquierda del asilo anciano, ¿cachai? Es imposible que lo dé, porque además los militares notificaron a Piñera que si él estaba en guerra, ellos estaban en paz. Eso había ocurrido, pero nuestros cerebros ven lo que quieren ver, porque analizamos la política de acuerdo a manuales y lógicas del siglo XX y no estamos estudiando neurociencia. Entonces no estamos con las herramientas de este tiempo analizando lo que pasa en este tiempo y por eso nos pegamos contra la pared una y otra vez. ¿Vale una mención a Piñera o no en este podcast? Completamente. O sea, completamente, gracias también a el Carlos silencio Peña, vale. mano. sí. O sea, por cualquiera de las dos cosas que hagamos valen, pero... Sí. Ahora, le picaron los dedos a Carlos Peña y lo tuvo que desahuciar explícitamente. Más importante que lo que nosotros digamos de Piñera es, por cierto, lo que dice Carlos Peña. Porque Carlos Peña... Dijo algo así. Fue como, esa es como la música de fondo con la cual escribió Carlos Peña, ¿no? Fuck you. Sí, total. Estás escuchando Red Against the No, Machine. y lo Es que que muy dijo además interesante. es: yo no me voy a morir contigo. Te vas a morir solo primero y después veo cómo sobrevivo yo. Claro, pero sí, lo interesante es que Carlos Peña, no es lo que dice Carlos Peña. Estamos es, hablando de la de columna nuevo, Mercurio. no es si uno está a favor o en contra, es desde dónde habla y a quién le habla. Entonces, en esta crisis, Peña ha devenido en el gran recurso intelectual del Partido del Orden, que no es la derecha. No, pues Más es allá de más la bien derecha. Lagos. Es un etos, Sí, es un etos, sí. es un etos respecto a lo que debe ser esto. Y él recomienda sus recetas que finalmente la autoridad se imponga, porque lo otro es el caos, ¿no? Y en la constatación de esta semana de que Piñera desaparece de escena, ¿no? Lo que dice Peña es que el presidente se ha vuelto fútil, nada, la nanidad, lo dice en su columna. Bueno, lo que está haciendo Peña es dotando a la derecha, ¿no?, de un discurso y un argumento para deshacerse de Piñera. Porque en la práctica, dice terminada, esto no lo dice Piñera, Peña lo digo yo, ¿no? El jueves, con el acuerdo, el viernes de madrugada, termina la primera temporada del 18O. Sí. O sea, ahora empezó la segunda temporada. Y sabemos que la segunda temporada, y probablemente hay una tercera y una cuarta, ¿no? En la tercera temporada van a haber dos cuestiones centrales instaladas. En la segunda. En la segunda van a haber dos cuestiones centrales instaladas y una de esas es la figura presidencial. Si la figura presidencial, que por esencia, en la lógica del partido de orden, es la última ratio de contención de la pulsión, ¿no?, social desbordada, no deja de existir, ¿no? Ojo, estamos en otro escenario. Y entonces no va a ser raro que se empiece a conversar en esos círculos ya de lo poco útil que resulta mantener a Piñera en función de lo que viene, que es la discusión constituyente, ¿no? Entonces ahí sí se va a instalar ya ante la evidencia de vamos a defender una posición de poder y Peña para las reglas que vienen, para las reglas que vienen, y Piñera en eso, no sé, ¿es funcional o no? Pues mira, Y lo otro que viene es lo que dice Alberto. Si la Constitución, por su nivel de abstracción, no fue suficiente para contener la ira del volcán, que viene ahora que la pueda contener, las AFPs. claro, tienes que entregar cabezas de turco suficientemente relevantes. Fíjate que Piñera tiene un escenario mucho más difícil de aquí para adelante que lo que ya vivió en este mes. Sebastián Piñera solo significa una cosa real si uno cuando hace investigación cualitativa. Lo único que significa Sebastián Piñera es multiplicación del dinero. Eso es todo lo que significa. ¿Vía trabajo? No. No, pero a la Eso gente no le secundario. importa. Lo Ya. que dice es, en el fondo dice, yo sé que este tipo significa multiplicación del dinero. Al rato te dicen, mira, yo sé que lo que tengo que hacer cuando el tipo es presidente es mirar un rato para el lado, pero cuando vuelvo va a haber plata. Eso ya no le sirvió el 2011, donde logró producir plata. Fue la mejor época de la historia de la transición en términos de ingresos de los hogares, aumento de ingresos de los hogares, y sin embargo tuvo una crisis política.
el próximo año con un Sebastián Piñera en recesión técnica. Sí. ¿Qué significa Sebastián Piñera en recesión técnica? O sea, ¿Qué importa? ¿Qué importa? Entonces, bueno, pero aquí viene el punto que plantea Mirko sobre Peña, es súper interesante porque voy a leerles el fragmento de mi juicio más importante de la columna. Dice lo siguiente: y así, los partidos de oposición dicen que todo lo que ha ocurrido es fruto de un sentimiento moral, de un fracaso de la modernización y de un pueblo que de pronto se erigió en sujeto. Los partidos de gobierno confesarán que les faltó oír a la gente y harán de la necesidad virtud, subrayando el ánimo cooperativo que hoy muestran. Y añade: ¿y el presidente inutilizado? Les quiero decir qué significa esto si uno ha leído, como yo he leído rigurosamente, pero además en el mismo instante, no con el tiempo de una semana cada una, todas las columnas de Carlos Peña sobre este tipo de temáticas desde que partió escribiendo en el Mercurio. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Lo que está diciendo es: tenemos un presidente inutilizado que no es capaz de defender, ¿ya?, que aquí no hay un fracaso de la modernización chilena. No es capaz de defenderlo. No es capaz de defenderse ante un pueblo que es en realidad una turba y que todos quieren convertir en sujeto, ¿ya? No es capaz de defender los partidos de gobierno de que no anden agarrando un tremendo, poniéndose un complemento auditivo para poder escuchar en las calles las voces que están sonando, porque eso no lo hacen los partidos de gobierno. Como Desbordes, que fue absolutamente político y astuto en adelantarse al gobierno y obligar al gobierno a llevarlo, sí, a entregar la Constitución. Eso es una jugada. Perdona, y la contraparte, o sea, porque ya está en un nivel, y la Jimena Sandón ayer diciendo, o sea, obviamente que que Hacienda no va a ser ni un problema con el aumento del 50% de la pensión. Menos Sandón es menor, estamos hablando de un presidente de partido, Sí. ¿no?, de la coalición oficialista, que se adelanta. Digo que se desbandó. Que se adelanta a lo que decide el Ejecutivo sobre la materia. Le juega antes, cuando el presidente sale el sábado pasado en Mercurio diciendo: estamos estudiando algunas reformas en la Constitución. El Desbordes entiende que es insuficiente, ya se juega, sí, y corre la... Sí. Y dice Asamblea Constituyente, Entonces, no lo dijo, pero lo dijo. Claro. Pero lo que yo quiero decir es el implícito del texto. El implícito del texto: un presidente de verdad, de gobierno o de oposición respecto a lo que es hoy día, de izquierda o de derecha, Eso lo escribió mirando la foto del lago. que está de acuerdo con lo que hicimos durante todos estos años post dictadura. Un presidente de verdad no se expone a quedar convertido en nada, porque defiende los puntos centrales y no permite que sus monos vayan a entregar los puntos centrales, y no permite, porque solo trabaja con la oposición para llegar a un buen acuerdo previo que permita establecer el horizonte de los discursos posibles. Yo les quiero contar que en la escritura del libro que estoy terminando, en todo el capítulo sobre resumir un poco la discusión sobre el malestar, la discusión académica, pero también la discusión académico-política, ¿ya?, uno se fija que la forma de planteamiento es exactamente la misma desde la derecha y desde la Concertación. La única diferencia son diferencias de a dónde se pone una especie de aumento de la intensidad del decir, y a dónde se baja un poquito el volumen de lo dicho. Esa es la única diferencia. Pero el argumento es el mismo, que es el argumento de: estamos frente a un problema que es el malestar que produce el proceso de modernización. Nuestro proceso de modernización es exitoso, produce malestar y hay gente que queda, y ahí tenemos que ver cómo resolverlo eso. ¿Ya? Eso es todo lo que argumentan todos. Pero lo más interesante no es eso. Lo más interesante es el recorte de realidad que hacen los autores serios. Por ejemplo, Carlos Peña, José Joaquín Brunner, que son, para efectos de esto, la misma persona. La misma cosa. ¿Ya? Que la misma persona. La misma persona. ¿Ya? Entonces, ambos, ¿ya?, dicen una cosa que es muy interesante: ellos no hablan con aquellos autores que planteamos el tema en origen. Ellos hablan con los autores de la Concertación que se compraron al menos el 50% de esa tesis. Absolutamente. Entonces ellos dicen: oye,
momento, ¿ya? A ver, si lo preocupante no es que haya alguien que diga algo, lo preocupante, y ni siquiera importa que esté de moda, ¿ya? Así tal cual, lo que importa, esto en artículos académicos, o sea, para no... Entonces, lo que importa realmente es que los intelectuales que van a diseñar el próximo programa de gobierno de nuestras coaliciones, cualesquiera sean, ¿ya? No se les ocurra entrar con la maquinaria pesada sobre esto. Y el error, el pecado de la nueva mayoría. Claro. Por la cual, de manera misericordia, la concertación sepulta a la nueva mayoría. Y que está muy bien explicado en el libro de Brunner, además, sobre la nueva mayoría. ¿No? Sí, pues, bueno, porque en el fondo la nueva mayoría tenía dos opciones. Porque en el fondo el programa de la nueva mayoría tenía olor a 2011. Claro. Y eso no se podía permitir. Exacto. Y entonces ellos dijeron, la nueva mayoría nace con un pecado original, que es decir, nuestro programa tiene que tener olor a 2011, pero ser un promedio entre la concertación y el 2011. Y las únicas alternativas que tenías era o ser completamente la concertación o ser completamente 2011. Alguien tenía que morir, no puedes dejar viviendo a todo el mundo. Obviamente. Al padrino. Imagínate cómo vas a dejar una época, la mitad de una época viva y la mitad de una época por nacer. Y esto lo dice la gente. No se van del país. Esto será para Piñera a esta altura, ¿no? Para los hijos seguro. Bueno, en la dinámica de las fake news, ahí hubo... Porque viajó el hijo de Piñera con su familia. Pero obviamente alguien armó la cuestión y aparecieron que hay pasajes... un hermano que parece que vive del hijo, o sea, de otro hijo que está viviendo en Australia. Como otro hijo de Piñera por fuera del matrimonio. No, lo que yo sé es que no es fake news. No, lo que pasa es que después le agregaron así como que toda la familia viajó, como todos los hijos de Piñera. Lo que yo sé es que por lo menos se van 3 de los 4 hijos. Sí. Con nietos. Incluso. ¿En serio? Sí. ¿Aprendiendo chino? Y hay amenazas de muerte sobre uno de ellos al menos. Ya, pero... No, que o sea, en el contexto todo tiene que ser tomado en serio. Pues, no O tomarlo sea, en además serio que efectivamente esto este momento para tomárselo en serio, o sea, no, ya, o Sí, sea, es verdad. sí, no es... Pero Piñera, ¿de verdad va a estar todavía 2 años y cuánto? ¿Como 5 meses más en el poder? Yo no lo veo. No, ¿cierto? no lo Se ve veo, difícil. no O sea, lo veo, porque no. además ya a esta altura del partido, no porque lo quiera la izquierda, no porque lo quiera la derecha, no porque lo quiera la calle, porque yo creo que a esta altura del partido ni Piñera lo quiere. O sea, Peña no se puede. con pena lo desprecia a ser solamente el presidente que le pondrá su firma a la nueva constitución. Claro, ¿Ah? pero eso ya optimista. Diciendo que ya, claro, diciendo que ya al menos tendrá que conformarse con eso y solo con eso porque no hay nada más para él en la historia. Se hace muy difícil a menos que haya efectivamente una capacidad de maniobra en el silencio superlativa, ¿no? Que una figura que es muy característica es la incontinencia, ¿no? Justamente deje que el proceso se conduzca cuando vamos a ver reiteradamente además que va a ir creciendo un cerco simbólico y jurídico en torno a Piñera por el tema de los derechos humanos. ¿Ah? Y ahí se va a envenenar, porque eso no va a ocurrir solo en Chile, va a ocurrir en el mundo. Sí. Entonces eso lo hace aún más inviable. O sea, creo que el audio... Yo creo que ese es el gran punto político. En lo que respecta a la persona de Piñera, Sí. lo más complejo para él no es si termina o no termina su mandato. Es que va a pasar. Es si termina con procesado. él. O termina como Pinochet no pudiendo salir de Chile. No, además que nadie lo va a proteger para que no lo detengan. ¿Sí? A ver, yo quiero ser súper sincero en esto. No creo que Piñera... Porque en esto el rojerío está en llamas. Entonces prácticamente que Piñera le ordenó a los militares y a los carabineros salir a matar para fuera represión. Pero la biografía de Piñera además era una biografía que se cuida siempre de entrar a esa zona de la dictadura. Y de ahí su amistad con Gladys Marín y de ahí su voto que no en el plebiscito. Él quiere el modelo económico de la dictadura y el jefe de la campaña de Vichy, pero siempre se sitúa lejos de respecto a los derechos humanos, y repito, porque biográficamente su madre además era muy opositora de Pinochet por eso. Entonces, en un eventual juicio, ¿no?, político contra Piñera, o sea, un juicio judicial, pero que va a buscar responsabilidades políticas, a lo que se va a tener que enfrentar Piñera es al reconocimiento de que él no tenía control de Carabineros. Y ese es el reconocimiento sobre justamente toda la transición. Está pagando el costo de todas las cosas que la transición barrió bajo la alfombra. Uno de cuyos elementos fue no tocar Carabineros,
¿no? Y hacer como que los civiles mandaban Carabineros cuando en la realidad Carabineros se ha mandado solo. Y entonces la derecha, a su vez, que está representada por Piñera en esto, se va a enfrentar a su incapacidad de haber actualizado el software en materia de derechos humanos. Porque en eso estamos por debajo del estándar global, ya eso es lo que nos vamos a enfrentar. A que lo que son violaciones de los derechos humanos en el mundo, en Chile, son discutibles. ¿Ah? Y entonces todos los déficits van a obligar a la política a reactualizarse a toda velocidad. Pero Piñera va a pagar los costos porque en esta jugada es el pasado, es el ancien régimen, el antiguo régimen que está muriendo. Aunque en eso hay que decir, lo que voy a decir es una idiotez porque no tiene una importancia, porque no. Pero digo, como un ejercicio, si tú quieres, intelectual, cuando uno mira desde una perspectiva de helicóptero lo que pasa en Chile y lo que pasa en el resto del mundo. Yo me alegro, en todo caso, que efectivamente algo así como la sociedad civil en Chile tenga cánones bien estrictos respecto a las violaciones a los derechos humanos. Es que no lo ha tenido. No, es que estamos no, actualizando. yo creo que sí. O sea, yo creo que efectivamente, que Chile, yo creo, mira, alguien decía, hace una semana atrás decía, oye, ¿será que esto lo vamos a recordar? ¿La imagen será los 30 pesos? Así como 30 pesos 30 años. Y a mí me parece, hoy, veremos qué pasa, que la imagen más brutal es el ojo tuerto, es decir, el ojo perdido. Yo creo que esa va a ser probablemente la imagen icónica que va a quedar cuando pase el tiempo. Y eso es, digamos, brutal para quien es un poco lo que tú decís, lo que le cae a Piñera. Y está muy bien que así sea, porque hay cánones, pero lo que quiero decir es lo siguiente. O sea, en Bolivia, que llevan una semana, 6 días, ¿cachai? Desde este golpe, con los matices que tú quieras. Mira, hoy día los datos actualizados, con nombre y apellido. Desde la salida de Evo. 22 muertos a bala. 22 muertos a bala. ¿Tú crees que hay alguien procesado? ¿Tú crees que hay alguien que está detenido, algún anuncio sumario? Para nada. O sea, esa es la carnicería habitual en los países de América Latina. Claro, el estándar no es Bolivia cuando estamos en la OCDE, Bolivia no está en la OCDE. De la mayoría de los países del mundo el estándar es Bolivia. Y por eso me alegro que efectivamente el estándar que sea más alto y que de verdad nos indignemos. Nuestro estándar es Sudaca. Pero tenemos esa esquizofrenia entre decirnos que estamos entre los países de la primera órbita del mundo, pero en la práctica en este conflicto tú ves que no, porque han quedado al desnudo, ¿no? Las inconsistencias del modelo que no están en los estándares OCDE, ¿no? Todo lo que ha crujido como el malestar, el abuso, y la incapacidad del poder civil de controlar una policía militarizada, que tampoco es estándar OCDE. Esas dos cuestiones le están pegando en el mentón todos los días a la Percata Piñera. Sí, yo creo que el tema de lo judicial, no solo los derechos humanos, el tema de lo judicial es el gran riesgo que se está en Piñera hoy día. Porque cuando tú tienes un hombre muerto caminando, sobre todo alguien con tantos papeles dando vuelta por ahí, lo judicial es la clave. Sí. Él todavía podría ser juzgado en Estados Unidos por ciertos casos. Todavía está guardada en un cajón la famosa grabación que un exgerente de él dice que él tiene, pero que él no puede entregar porque tiene un contrato de confidencialidad firmado, pero que si lo obligase un juez entonces podría entregarlo y no tener que cumplir el contrato. Se me había olvidado eso. ¿Ya? A mí no. ¿Ya? O sea, está lleno de acciones del año 2006. Sí, se me vuelve. Claro, entonces cuando tú empiezas a mirar, ¿ya? Todo está en la voluntad de aquellos que lo vean, lo empiecen a ver como parte del problema y no como parte de la solución. Eso incluye el tema de derechos humanos, con la diferencia que tú no vas a defender a Piñera como se defendió a Pinochet, porque a Piñera en rigor no le debes nada. Entonces es distinta la situación. Piñera no le devolvió el fondo a nadie. Exactamente. Para decirlo en buen chileno. Exactamente. Entonces es distinto. O sea, si vienen por él y encuentran la causa, o sea, aquí hay una causa que yo encuentro que a mí me sorprende como que todo la visión del tratamiento judicial al tema de derechos humanos desde la izquierda es siempre una reiteración de lo mismo. El caso X, el caso Y, el caso Z. Me llama la atención que, por ejemplo, no se plantee como caso en sí mismo, ¿ya?, el audio del general Rosa. O sea, si con eso basta. Sí.
No, Con eso Rosas basta. también está fuera. No, está fuera. Y antes que Piñera, Por obviamente. supuesto. No, obvio. Pero eso hay que hacerlo rápido. Y además tienes que hacerlo de manera tal de que sale, pero además queda con un juicio que termina muy mal para él y que abre la puerta a que el general Rosas tenga que decir, bueno, ¿usted recibió de arriba o no recibió de arriba la cosa? Y él tendrá, ya no con ganar 2 Sí. o 3 años Sí. de más preso o menos preso, sino que ya directamente va a tener que decir la verdad nomás. Va a tener que decir qué es lo que pasó respecto al Ministerio del Interior y a la relación con el presidente, del cual es el carabinero más cercano existente. Entonces, la situación para Sebastián Piñera es de una inestabilidad máxima desde el punto de vista de las posibilidades de cómo se pueden ir abriendo espacios de lo judicial. Ahora, desde el punto de vista de los derechos humanos, es muy interesante que este estallido terminó por juntar una cosa que no había pasado nunca antes en Chile, que son las reivindicaciones de derechos humanos de primera generación Sí, y las de segunda de segunda generación. generación, tienes razón. O sea, todo lo que estamos hablando de los derechos sociales de las personas, de la desmercantilización, son derechos humanos que Chile los tiene firmados, consagrados, reafirmados a través de los derechos políticos, económicos, culturales, que son derechos humanos que fueron firmados en el gobierno de Frei Montalva, ratificados por Allende, ratificados por Pinochet, ¿ya? Y que incluyen una serie de derechos, entre los cuales hay varios derechos laborales que en Chile no se cumplen, entre los cuales está la educación gratuita para toda la población, que en Chile no se cumple, ¿ya? O sea, está lleno de derechos de ese tipo. Todo este debate tiene que ver con el proceso de desmercantilización que se exige, que tiene que ver con esos derechos. Y al mismo tiempo, en la defensa de esos derechos, el Estado viola los derechos de primera generación. En la defensa de no entregar esos derechos por parte del Estado, Esos privilegios, esos de la estructura de privilegios, claro. viola los derechos humanos de primera generación. Entonces, el cóctel Molotov está completo. No, Te que propongo yo lo siguiente. Prefiero el cóctel con canapés de loco. No, de extraordinario. ¿Qué ¿Por qué no sentido de ponemos- pertinencia? No, momento. ¿Qué querías? Yo quiero hablar de la UDI un poco porque es anecdótico, entonces quería pedirte los viejos estandartes. Pero ellos viven de lo que tú estás. Ya, voy a buscar lo que es estandarte, ya. Pero espérate, tú querías hablar de la UDI. Un poquito, porque ya entramos a la... ¿Vieron a los el, Petit Boucher. ¿vieron el video de los doblados No. de la UDI? No, No. no. Oh, es increíble, increíble. veámoslo. Hicieron una película, ¿ya?, sobre la UDI, ¿ya?, y tiene unas escenas, pero ya extraordinarias, porque es el surgimiento de un superhéroe que va a enfrentarse a Pareman desde la UDI, ¿ya? Entonces están buscando el superhéroe, está surgiendo ahí el superhéroe. Y el superhéroe una vez está cenando con una chica y le dice, ¿sabes qué? Para proteger mi identidad vamos a tener que casarnos. Y ella le dice, pero si somos primos, le dice. ¿Y qué importa? Le dice. La lógica UDI completa. Ya, ¿quería hablar de la UDI? Quiero hablar de la UDI. Somos pobres. A ver. Se me inflama el pecho, ¿eh? Oye, quiero decir... ¿Qué buscaste? Impresionante, no te vi teclear nada. Qué grande, ¿eh? El Pulpo Quiroga. Chúpate esa Mayoli Macari. ¿Con cuál mano? Con la tercera mano. Oye, ya, espérate. Esta ¿Y te la sabí, güey? Yo me la sé, pues si la cantaba la presidenta Bachelet todas las paradas, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan Qué o no? malo este Macari. Pero si Porque es cierto, no porque sé, es pues, por cierto, eso eres yo, malo. yo soy pues, weón. periodista, no digo mentira. Pero por eso eres malo. Ya, háblame de la UDI. Yo solo lo que quiero decir es que después de la UDI, volvamos y tratemos de cerrar pedagógicamente qué pasa con la Asamblea Constituyente. Ah, ya. Bueno, es que tiene que ver con esto, obviamente. Esto está tan líquido que el itinerario, tal como quedó acordado, se va a modificar. Eso prácticamente usted puede apostar su sueldo en dólares, porque imagino que ahora nadie va a cobrar en pesos. La cagó. Todos vamos a cobrar en dólares. Usted puede apostar su sueldo en dólares y eso se va a modificar. Mucho o poco, no sé. Pero no vamos a terminar en la papeleta de abril y en la de octubre como quedó el martes, porque está todo líquido y porque el poder no tiene poder. Pero es notable como justamente destacamos a Desbordes y tomó RN el liderazgo del sector, ¿no? Y se instaló en el nuevo consenso político como líder. Todo lo que no pudo hacer Alamán lo hizo Desbordes, lo que te da la sabiduría de haber sido Paco en la calle, además, ¿no? No te lo da la conversación entre caballeros, ¿no? Bueno, y la UDI se fue por la bañera completa.
No, no solo la cosa era de ver la cara de Jacqueline Van Rieselberghe, sino sobre todo, ¿no? Las primeras reacciones de los UDI a la cuerda. Entonces, tiene un grupo UDI, o tiene un grupo en la UDI que va a votar que sí y otro que va a votar que no. Sí, pues. Ese es el fin. O sea, Belolio va a votar que sí. Uno pensaba que el fin de la UDI era que ya se acababa la Constitución y por lo tanto, porque está la Constitución de la UDI, la Constitución de Jaime. Uno dice, bueno, la UDI aquí muere con las votas puestas completas, pero no entrega a Jaime. Jaime prefiere morir que entregarlo, eso hace algún líder político, po. Ay, hasta aquí llegamos, pero uno muere con una convicción y después ve. Sin embargo, la falta de liderazgo, porque Jacqueline Van Rieselberghe es poco más que, pues, no es muy simpática, yo he almorzado con ella. ¿Con la coca? Con la coca es un encanto, persona, pero Macari sus cosas. pero es solo dirigente de regiones, po, ¿cachai? Sí. No tiene la sofisticación de comprender que cuando ya diste algo vaya a entregarlo todo y es mejor en tus lugares de no entregar nada. Bueno, pero se lo está llevando la fractura. Entonces Coloma dice que él vota que no y Belolio dice que sí. Y bueno, y vamos a ver, eso va a ser un mini show, por eso quería que hablara. Sí, pues, no, eso es muy importante porque o sea, la UDI pierde todos sus atributos de los que ya estaban bastante perdidos, pero que quedaba algún resabio, que su perspectiva monolítica, su lectura de que finalmente la lectura guzmaniana de que lo que se defiende es lo que se defiende, ¿ya? Y que uno tiene que ser pragmático, pero ser pragmático no significa entonces mantengo mi sueldo con tal de. Eso no es pragmático, eso es picante, ¿ya? Entonces se empieza, la UDI se fractura hoy día, pero se fractura fundamentalmente porque su decisión es deliberadamente participar de un penal donde se va a tirar para el lado distinto a la pelota. No tiene alternativa, tiene que tirarse por otro lado, porque estaba en una escena en la cual si apoyaba el acuerdo, ¿ya? Entonces destruía todo su capital político histórico. Si no apoyaba el acuerdo, quedaba como los loquitos de la tele junto al PC. ¿Ah? Los dos que no apoyaron el acuerdo, que habría sido el mejor escenario para el acuerdo. ¿Ah? Sí. Ese era el mejor escenario, porque allá están los loquitos, ¿ah? Estos no votan, lo siento, oye, ya se pasaron, extínganse dinosaurios, ¿ah? Y se acababa el cuento. ¿Ah? Pero la UDI, en medio de la cuestión, dijo, pero es que no me quiero extinguir junto al PC. Entonces entro. Y al entrar destruye el acuerdo, además, lo mea entero porque sitúa totalmente la desconfianza dentro del acuerdo. Lo cambia a las 9 de la noche a las 2 de la mañana. ¿Por qué entra la UDI al acuerdo? Ya todos se empiezan a preguntar, ¿ya? Y entonces la jugada no tiene posibilidad de desarrollo. Y esto es un triunfo gigante para Kast. Gigante. Porque todos los que estaban esperando la pelota para poder atajarla. Claro, ahora casi el superhéroe del sector. Exactamente. Él va a ir contra todo esto. Ya dijo, vamos a defender el no. Sí. Qué maravilla. Oye, dicen que en Palacio... Y con eso se queda buena parte el espíritu de los UDI. Sí, claro. Bueno, pero es que eso ya estaba, era un proceso en marcha. Sí, pues. Lo cual, ojo, que no implica que en la peor crisis de la UDI y la historia todavía tienen chance que justo ahora, en 2 años más, tengan por poder a un presidente de la República. ¿Quién sabe cómo sale jugando Lavín? Pero eso tiene que ver más que con la UDI. Vamos a ver cómo juega Lavín, que probablemente va a decir que va a votar que sí, o sea. Sí, Por supuesto. por eso tiene más que ver con los niveles de invertebración del sistema, Sí, más que por con las supuesto. gracias de la UDI. No, o sea, Pero bueno, mucha gente me decía, Macari, ¿por qué no vaya a votar? Pero yo decía, no hay que ir a votar. No ahora, sino que en las elecciones anteriores, sobre todo, ¿no? Sí, pero en abril va ahí. Esperemos, hay que No. pensar. Yo te digo, en principio a mí me gusta el acuerdo, desde lo que había hasta antes del jueves, hasta antes del viernes, a lo que hay ahora es mucho. Sin embargo, a mí me falta un solo punto central respecto de mi particular mirada. Yo no voy a llamar a no votar, pero yo me voy a sentir solo interpelado a votar si el sistema, en lo personal, esto a Mirko Macari, me permite elegir a otros ciudadanos. Si yo voy a elegir solo dentro del sistema político, desde la ultraizquierda a la ultraderecha, estoy reproduciendo el siglo XX que se ha muerto. Porque lo que viene es una democracia sin representantes,
La gente en la era digital no necesita que la representen, todos en las redes nos representamos a nosotros mismos. El sistema tiene que venir a consagrar eso. Entonces yo no me voy a explicar que esté en la papeleta Camila Flores y no esté Eric Goles y no esté Gastón Sublet y no esté... O no esté gente que no conoce. Estoy hablando de la gente que a mí me parecería... No, por la que yo votaría, o no esté mi amiga Alejandra Mustakis, o no esté el Nico Cruz de Base Pública, gente con un sentido común dialogante, porque mi punto no son los 2/3, porque los 2/3 parecen mucho la lógica izquierda-derecha. Entre lo que la izquierda dice que quiere y lo que la derecha dice que puede entregar, no, la diferencia es mucha. Pero en el sentido común ciudadano, 2/3 es poco para ponerse de acuerdo, porque el sentido común en el siglo XXI es mucho más básico, son 240 caracteres, perdón, 280 caracteres. Ya se acabó el pensamiento discursivo, se acabó la redacción de principios del partido, los partidos se mueren ahora porque son del siglo XX, son de otra época. Yo quiero decir Ese solo... es todo mi punto, por si voy o no voy. Yo creo que eso va a cambiar, así que muy probablemente voy a ir. O sea, se va a ser insostenible que puedan estar los políticos y no los ciudadanos, que son los que salieron a manifestarse. Tú en la encuesta que hicimos habrías votado no es malo. No, tu encuesta era muy mala, así que no habría votado. A Karen me encanta. Podría decir que me sorprende, pero no, ya no me sorprende. Seré dejando voto igual. Yo quiero decir una cosa mayor para que te tire el rollo. Y quiero hacer la bajada, porque la bajada así como en términos prácticos, de un par de cosas que... Para entender, digamos, de qué estamos hablando cuando estamos hablando de una asamblea constituyente. Porque uno entiende que el momento constituyente es un momento especial. De hecho, no es más que eso, y es mucho, que es establecer en un formato, en un sustrato... Pero ojo, ya pasamos de momento a proceso, ya hicimos el... Sí, totalmente. No, sí. Mire, yo creo que la mitad de la cosa está muy bien hecha. O sea, va a haber ese plebiscito, los que quieran votar no, maravilloso, que Kast se la juegue por el no, me parece... Gracias, José Antonio, dele, ¿cachai, no? Y vamos a ganar. El 17 de octubre ese acuerdo era topísimo. Ese acuerdo nos instalaba en el 1 de Forbes. No, claro. No, antes del éramos 18, uno en la revista Forbes. No, imposible, claro. Y Piñera ya es más que Greta Thunberg. Pero, sí, no, bueno, claro, pero no fue. Pero post 18 por es eso lo que los no. tiempos son clave en el fútbol y en la política. Ya, pero lo que yo quiero decir es que finalmente la nueva constitución no es más que la definición en un formato formal legal, ¿cierto? En este caso, de unas ciertas reglas, como se hablábamos, este nuevo pacto social, etcétera. Ya, dale toda la parafernalia que quieras. Eso es, ¿ya? Y de alguna manera responde, un poco lo ligo con lo que decía anteriormente. O sea, esto tenéis que ligarlo y tiene que tener una línea porque se cruza hasta con los saqueos. O sea, lo siento si a alguien esto le causa realmente una urticaria, pero le cuento que vamos a generar una asamblea constituyente, entre otras cosas, no única, pero entre otras cosas, porque hubo saqueos en centenares de supermercados en todo Chile. Sí, también. O sea... Sí. ¿Y por qué la Garra Blanca quemó el metro? Justamente, o sea, lo siento, si a alguien le parece que está sucio, le cuento que es parte de. Pero en esa lógica, en esa suciedad, estoy 100% de acuerdo, pero quiero complementarlo. Cuando tú decís, tú querís votar por el Goles, por la Mustakis, en fin, no sé qué. A mí me parece muy interesante, te juro que no lo digo de rojerío ni de populista, bueno, quizás sí, pero no me doy cuenta, que me parece que, ese dirigente, ¿cachai?, que trabaja hace 15 años en la hormiga, y que efectivamente está también y está con el comité de vivienda, llegado, etcétera, que ha dado pelea, que se ha agarrado, lo han agarrado preso, etcétera, pero que tiene un liderazgo, que es capaz de conducir, que se siente una asamblea. A eso me refiero, lo que pasa es que como sí. No sé el nombre del señor, no por lo supuesto. menciono. Pero... Es que por eso te agregaba el hecho. O sea, tiene que tener una posibilidad razonable, tiene que poder entrar en esta pelea y ser un asambleísta. Quizás no importa, no es tema. Pero para hacerlo súper específico, si van a votar por los 155 asambleístas, es decir, el mismo sistema electoral, sí. Incluso, perdona, aunque limiten todo lo que quieran, eso es una barrera de entrada para empezar a hablar de unos 20 millones de pesos por cada candidatura. Estoy diciendo... Para empezar a hablar. Mira, ustedes saben, yo fui concejal por Calama, saqué 1.800 votos y fui electo concejal con la cuarta mayoría. Y yo gasté 4,5 millones de pesos. Una cantidad para ser un concejal y sacar 1.800 votos. En este sistema son 20, 30, 40 millones de pesos. O sea, esa huevada es imposible. Aquí yo me mojo. Aquí necesitamos mínimo 1.000 asambleístas. O sea, eso o lo cambian o esta huevada va a ser... Porque el tema de la dictadura de los especialistas, eso es una locura. Aquí lo que tiene que estar es el pueblo representado en toda su diversidad. El panel de expertos del metro no va a estar. Porque, ¿sabéis qué, bueno, Mirko? pero hay un panel de expertos al final. Mirko, yo te digo una cosa.
Sí, claro, evidentemente. 50% por oposición y gobierno. Yo te ¿Cómo? No, pues En el acuerdo. hay unos 50 y 50. Sí. Pero eso, esa es una alternativa, la otra es 100% electo. No, Claro, al final, sí. no, hay un comité técnico. El último punto del acuerdo, creo que el 14, como para la un redacción. comité técnico que va a agarrar esta cuestión y la va a redactar. ¿Sabéis qué? Te lo concedo. No, pero a ver, pero si tú podías hacer un comité técnico sin necesidad de que lo nomine el 50% del gobierno y el 50% de la oposición, podrías haber hecho un comité técnico que lo nominara, le Lo pedís acredita. al Cruz, Sí, obvio. le pedí al Cruz que te haga un comité técnico. Contrata la asesoría, claro. No, pero claro. O sea, ya, pero lo contratáis pero a... es que ese es el punto central de esto. Si lo más grave, toda mi crítica y mi desafección con el sistema tiene que ver con que no creo que vivamos en el Congo, aunque hay mucha injusticia y mucho abuso. Tiene que ver con el agotamiento de la política monopolizada por profesionales de la política que se devienen en casta. Y entonces la pulsión en ese sujeto es siempre el control. Entonces, solo cuando se muere pierde el control el político. De eso se trata nuestro taller del padrino, de cómo conservar el poder hasta en las circunstancias más adversas. Hay algo en ti que te impide entregarte, que te impide soltar, que te impide la generosidad. Y por eso que yo decía que los 2/3 no son ni altos ni bajos, depende. Porque creo que si fuera 4/7, fuera el 90%, con chilenos con sentido común, me parece muy eso es. bien. Mira, lo dice bien En los Macari. políticos eso no existe, porque el político tiene una mentalidad Sí. que está distorsionada por el juego del poder, porque siempre está viendo que gana y que pierde. Y necesitamos una asamblea de ciudadanos que no estén pensando que ganan y que pierden, sino que cómo sueñan el mejor país, no cómo le van a responder a su puñado de votos. Y por eso, totalmente de acuerdo con Macari, y solo me callo y te dejo, Alberto, porque justamente la lógica de los 2/3 podría disolverse en la medida que efectivamente tú tienes representación social. Asegura ciertas cuotas, asegura ciertos cupos, etcétera, y tienes una vasta representación social de gente que no es técnica, que no... O sea, porque además si no empiezan, ya hoy día miramos los programas políticos, de nuevo aparece la lógica, incluso estaba Giorgio Jackson y decía como una gran cosa, decía, oye, pero sí, por ejemplo, me gustaría que participara esta jugadora de la selección chilena, Fernanda Pinilla, que ha estado en la red. Claro, pero Fernanda Pinilla es de la selección, pero está haciendo un doctorado de física. O sea, igual, Giorgio no puede evitarlo y la clase política no puede evitarlo, queremos doctorado. Y resulta que muchas veces la propia comunidad escucha, Juan, al guatón de la Vega, escucha y les parece Sí, pero fantástico. Fernanda Pinilla para poder hacer algo no se queda lo mismo. Si es que Fernanda Pinilla para hacer algo, para que la gente entienda, tiene que ir por una coalición. Y si no está Porque si muerta. va fuera de la coalición, tiene que ganarle a 9 juntos para poder entrar. Si es que de eso estamos hablando. Si es que yo creo que aquí, la mayor parte de la gente no, como naturalmente, a ver, de verdad, aquí hay gente que firmó el acuerdo, que yo la escuché decir, y con este acuerdo van a poder ir líderes sociales, como el que tú describiste de Lu Hermida. Y es mentira. Es mentira. Y es mentira. Y yo te digo, no están mintiendo. Es que no saben cuál es el sistema electoral que los eligió. Porque los determinó un partido y entraron a jugar y los pusieron de candidatos, les pusieron las máquinas, las fotos, le pusieron los diseñadores, toda la cuestión, le dijeron ya, y la plata cuando llegue tienen que pasársela al partido porque tenemos que pagar los gastos. Y se acabó. Y está en el Congreso. Entonces, no sabe ni lo que hizo ni dónde estuvo. Entonces, estamos hablando de una cuestión mucho más... A ver, la problemática de si son 100, 1000, 2000, ¿ya? Todo eso... mira... ni siquiera es el punto. El punto de fondo es que una asamblea constituyente no puede venir con el recorte previo hecho, porque justamente lo que hace es el recorte. Entonces, cuando tú empiezas a decir, oye, esta constitución no puede tener modelo económico metido adentro, oye, esta constitución tiene que ser corta, entonces, y es bien loco, porque son lo mismo que apoyaban la constitución anterior, que venía con el modelo económico metido adentro y que era larga. ¿Ya? Pero tiene que ser de determinada manera. No sé cómo tiene que ser. Tiene que ser como los constituyentes electos definan. Pero ojo, que los constituyentes electos sean los constituyentes electos efectivamente por mayorías de esas personas. Porque estamos eligiendo a constituyentes, no estamos eligiendo a partidos que gobiernan. Sí. Es distinto. La prebenda de los partidos se entiende en un sistema, en un congreso. En una asamblea constituyente no. Porque estamos buscando contenidos y no estructuración de un orden rutinario. Son cosas diferentes. Es el momento constituyente donde el caos, entre comillas, en ese momento es bienvenido porque va a ser procesado.
¿Ya? Yo entiendo después que todos se les ponga la piel un poquito incómoda y digan, mira, ya, ok, dibujémoslo previamente. Pero aquí no es necesario. Esa necesidad tiene que ver con lo que decía Mirko. Los políticos normalmente son drogadictos del poder. Necesitan que todo pase por sus manos. Entonces, estaban haciendo el acuerdo y de repente dijeron, por eso pasaron un día más. Porque dijeron, oye, pero aquí podemos fijarlo todo. Y puede pasar todo por el sistema político y nos vamos a llenar de nuevo de la sangre que ha salido de nuestro sistema circulatorio. Y lo vieron venir. Y es tan evidente. O sea, la conducta de Gabriel. Todavía nadie me ha podido explicar por qué Gabriel Boric fue. Si Gabriel Boric no tenía representación de nadie en ese lugar. Entonces significa Por el sentido republicano. que cualquier diputado podía ir, daba lo mismo como. Ahora te salvaste de estar en la cocina. Qué horror, sí. Ya. Sí. Esa es la interna de la Cosa Nostra. Sí, sí, no, la cocina. Esto habría sido dioses, terrible. Los dioses estuvieron con Alberto. Ya, Sandro, ahora podéis hasta hablar incluso. Sí. ¿Qué pasó, Sandrito? Saluda a nuestro fanático. No, nunca tanto. Eso No, tiene, es que ese- viene eso tiene- enojado. Algo tiene pasó. otro precio, Hubo algo un pasó. conflicto. Sandro, ven. Oye, nos Ahí. vemos la próxima Venga, semana. hijo. Sí, eso, y vamos a aprovechar de hacer el anuncio. Y la música está buena para esta escena familiar. Una ¿no? familiar. Bueno, Sí, vamos ahí a está. pasar nuestra Don Vito vez. con Michael. Michael. Te tengo que dar un consejo. No me llamo Michael. En Sicilia siempre ha sido muy distinto a como es acá. Tienes que aprenderlo, hijo. Alessandro. Papá. Alessandro. Queremos que tú seas senador. Alessandro. La verdad, ahora necesito no escuchar a papá. Tú tienes que limpiar el apellido mayor. Sí, sí, porque suponíamos que se limpiaba en esta generación y no. po. Mírenlo. Se ensució por otro No lado. alcanzó. No alcanzó. Ya. Limpiarlo. El próximo Ya lo sábado, limpié. en 6 días más, Mirko, Alberto, nos encontramos en el Estadio Italiano, los que quieran Y lo voy asistir. a poner Todavía quedan algunos cupos, no Correo muchos. a A el mí. poder importa. Quedan 13 cupos. 13. El poder importa @gmail.com. Exacto, el poder importa, @gmail.com. 60 lucas, desde mi perspectiva, es caro sí, es lo que vale. Obviamente almuerzo incluido, coffee, en la tarde nos tomaremos un vinito. El local, que bueno. El local, Ahora haremos habla. análisis, jugaremos un poco y bueno, en fin, lo que nos gusta hacer. Conversaremos. Conversaremos. cuando es más urgente que nunca conversar. El pueblo unido jamás será vencido. Listo, Así después. se termina cualquier No. podcast. Voy a borrar su cerebro. Varios han querido hacer lo mismo. Voy a borrar su cerebro. ¿Sabes? Esa es una frase, ¿tú sabías de